el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso fue lo que Jesús les dijo a todas las personas que le querían seguir. Y hoy nos lo dice a nosotros, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Para nuestros tiempos, ese mismo texto exige la misma respuesta que cuando Jesús se lo mencionó a sus discípulos. Hoy ellos ya no están. Habemos otros que somos discípulos, pero Jesús sí está. Él sigue estando aquí con nosotros y en su palabra. Pero hay una diferencia, o vamos al significado de la palabra discípulo y luego a lo que se asemeja a un discípulo, que hoy en el 2024 hay más personas que siguen a Jesús, pero no son discípulos. El discípulo significa que es igual o muy, muy parecido al maestro. Por eso algunos eran discípulos de Juan, creían lo que Juan enseñaba, hacían lo que Juan enseñaba y se parecían mucho en la conducta de Juan. Los discípulos de Jesús, usted sabe, Pedro, Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, no Juan el Bautista, y otros seguían al Señor. Cada día iban dejando más y más y más de su vida, de sus trabajos, su familia, sus asuntos personales. Hasta que después de 3 años se rindieron 100% a la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Un proceso. ¿Qué es ser discípulo? ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz significa sacrificio. No solamente es una confesión positiva de fe, significa obediencia, significa empatía con el dolor, con el sacrificio, con la fe, con la palabra de Dios. Jesús tomó su cruz literalmente, literal, la tomó y fue y murió para que todos nosotros vivamos. El creyente, el Hijo de Dios, el verdadero discípulo, muere cada día tomando esa cruz, no literal, sino en un sentido figurado, pero literal en el mundo espiritual. Y nos negamos a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros propios intereses, a los trabajos, a la propia familia y a lo que un día quisiste o anhelaste ser en lo secular, un doctor, un abogado, un maestro, un deportista, etcétera. Y renuncias a todo eso, cuesta mucho. Dejar la seguridad de un trabajo donde te pagan mes a mes o quincena a quincena y donde son buenos ingresos por el estudio. Y dejar todo eso es tomar la cruz. La gente nos dice tontos, locos, y algunos hermanos también flojos, huevones, le dicen a los ministros, pero no tienen ni la menor idea de lo que significa dejar la cruz. El Señor le dijo a Pedro, dejad las redes y venid en pos de mí, y yo haré una obra en ustedes para que sean ministros y pesquen hombres. Ahora, el negarse a sí mismo tiene que ver con nuestra mente, que nuestra mente tenga la mente de Cristo, no sea una mente terrenal, secular y material, que solo esté pensando en las cosas de este mundo, en qué comer, en qué vestir, en qué trabajar, en cuánto ganar, en dónde ir a vacacionar, o sea, las cosas que yo haga, si soy discípulo, mi tiempo, mis recursos van a ser sembrados, invertidos, utilizados para el reino de Dios. Para que la gente logre escuchar lo que dice la Biblia acerca de este mundo, que está bajo maldición, bajo el maligno, bajo pecado, y por esa causa necesita un Señor que lo salve, y este es Jesús, el Salvador del mundo. Pero si yo me dedico a la maquila, a dar clases, a trabajar
vendiendo en el comercio, etcétera, etcétera. Y no le doy tiempo a Dios para ir a la iglesia, sentarme, que me enseñen, que me discipulen, que me instruyan, y yo pueda servirle a Dios aún como miembro, pues yo no soy un discípulo. Usted o la gente que quizá haga eso, o sea, no se vaya a sentir, pero el discípulo toma su cruz. Pero al yo permanecer más tiempo en mi trabajo y no hacer nada para Dios, no significa que mi fe sea genuina. Soy simpatizante. Eso es algo como Herodes, que quería ayudar a Jesús, pero no lo hizo. Simpatizó con la persona de Jesús, pero nunca hizo nada por él. Algo como el rey Agripa. Por poco y me persuades a ser cristiano, pero no se convirtió. Algo como Herodes Antipa, que escuchaba a Juan el Bautista de buena gana, pero nunca obedeció, nunca sirvió, nunca se rindió, nunca ministró, no dejó a Jesús entrar aquí. ¿Qué pasó? Vivió su vida. Y la cruz es morir a nuestra propia vida. ¿En qué sentido? En renunciar a este mundo con todas sus ofertas. Algunas son buenas, otras son malas, porque no es todo malo en este mundo. Aquí vivimos. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Sin embargo, aunque no seamos del mundo y estemos en el mundo, Dios nos toma y nos aparta, nos santifica para un ministerio, para anunciar las buenas nuevas, para predicar y enseñar el evangelio. Y el simpatizante, el que no toma su cruz, el que no sufre, el que no le dedica tiempo a Dios, el que no se congrega, el que no coopera para la obra de Dios económicamente, el que nunca trabaja para que la iglesia esté limpia, el que no hace nada y que tampoco, que va cuando tiene ganas, no es un discípulo, y él no está tomando su cruz y no tiene vida en Cristo. O sea, si a ti te han enseñado que Dios te ama, que así como estás, que no importa, que Él lo hará en su momento, y no te enseñaron a tomar decisiones, a pedirle a Dios que haga un cambio en tu vida, pues tú estás viviendo un evangelio de simpatía, donde solamente vas para recibir y tú nunca das, donde nunca hay nada de ti para Dios, solo de Dios para ti. Y Dios ama al mundo entero, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Pero no te vayas a confundir. Los escogidos son los que han dejado el mundo, sus placeres, sus ofertas, y aunque no sean malas, se han entregado al servicio de Dios para obediencia y servicio a otros, para que otros sean alcanzados, así como Pedro, Andrés, que se interrumpieron sus vidas económicas, laborales, y que los metió el Señor en un intensivo de 3 años. Algo así es. Pero nosotros ya rebasamos los 3 años y todavía no terminamos de ser discípulos. Ellos terminaron su discipulado y graduaron a los 3 años. Después ascendieron al apostolado, un ministerio muy importante, otros evangelistas, etcétera, etcétera. Ellos mismos generaron que otros fueran discipulados, y después de un tiempo ingresaron al pastorado. Fueron profetas como Ágabo, pastores como Timoteo. Pero todo eso ocurre después de que nosotros nos negamos a nosotros mismos. Cuando nosotros vivimos la vida como queremos, no vamos a ver a Dios trabajar en la vida. No vamos a ver a Dios manifestarse en nosotros. Y es que con mucha pena Dios no nos escucha. Porque Dios no es ese fantasma o ese espíritu que está ahí flotando esperando que tú le hables para concederte todos los deseos. Él tiene intelecto, tiene voluntad, tiene celo, es santo, es puro. Recompensa, pero también corrige y también separa a la gente que es desobediente. Y la desobediencia es la que me aleja de Él. Yo me engaño cuando siento emociones, lloro, escucho la palabra, me gozo un poco, pero no hay nada aquí adentro. Incluso pudieras tener algún don, pero no hay ningún cambio aquí, no hay ninguna regeneración, no hay ninguna mentalidad distinta a la que tenemos desde que nacemos. Y el hombre espiritual
No busca las cosas materiales ni las cosas terrenales, busca las cosas de Dios, las espirituales. Busca estar lleno del Espíritu, busca la lectura de la palabra, busca apartarse del pecado, busca apartarse de la lujuria, de los sentimientos que van en contra de la moralidad de Dios, de la codicia, del adulterio, de la fornicación, de los bailes, de este mundo, incluso de las cosas buenas, pero que no le edifican, que le roban su tiempo. Si usted se ha dado cuenta, a veces pasa el día entero sin orar y no pecó moralmente. No adulteró, no robó, pero tampoco tomó su cruz. Y usted sabe que tiene que tomar a día. Por eso Dios le dice, dame, hijo, tu corazón todo. O con Dios es todo, hermano, o no es nada. Porque a los tibios y a los fríos, o a los tibios los vomitará de su boca. Y al frío, pues ya está frito. Bueno, este pequeño video es solo para reflexionar. Espero que la palabra te haya instruido y corregido. No lo tomes como un juicio, porque eso no es mi intención. Es una orientación para que puedas entrar en el reino de los cielos. Sin cruz no hay salvación. Dios te bendiga.